la orden, saco el material del stock. O sea, son transacciones muy importantes porque eso me da la idea de los bienes físicos que yo tengo. O sea, y así como tengo transacciones de materiales, tengo también de dinero, cobranzas, pagos, etcétera, lo cual a todos nos interesa y por supuesto a Liliana también. Ahora, hay otro tipo de información que no puede ser manejado transaccionalmente. Por ejemplo, si yo diseño este teléfono, esto que diseño lo tengo yo, pero cuando lo entrego al gerente de producción para que lo fabrique, no lo pierdo yo, lo sigo teniendo, pero también lo tiene él. Y si él se lo pasa a un supervisor, no lo pierde, lo tiene, lo tengo yo, lo tiene él y lo tiene el supervisor. Ahí el problema ya no es la propiedad, sino evitar la redundancia. Es decir, si yo para pasar mi conocimiento lo tengo que duplicar en la máquina de él o en el recipiente que él tenga para ese conocimiento, y si él lo tiene que triplicar para pasárselo al otro supervisor y a su vez el supervisor, entonces terminamos teniendo una cantidad de conocimientos redundantes que al final es lo mismo que no tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, la problemática de un sistema que maneje el conocimiento y la problemática de un sistema que maneje las transacciones son muy diferentes. Entonces, nosotros hemos aprendido en los últimos 20 años que el conocimiento que parte de la cuestión de diseño, o sea, de dónde parte el tener que administrar el conocimiento. Cuando yo voy a diseñar lo que voy a fabricar, tengo que aplicar una cantidad de conocimiento y volcarlo al producto que voy a fabricar, que antes de eso lo tengo que diseñar. Bueno, en ese proceso, que antes se hacía en forma solitaria, o sea, los ingenieros de diseño trabajaban cada uno en su tablero, que demasiado viejo, después en su computadora, pero en forma aislada, en forma solitaria, se dieron cuenta que para poder hacer las cosas más rápido y mejor, tenían que trabajar en forma coordinada entre sí. Y ahí aparecieron los sistemas de diseño en 3D, con todo donde empezó a manejarse mucho conocimiento acumulado en archivos de computadora. Entonces, ahí se notó de que no se podía trabajar livianamente con el conocimiento, así como tampoco se puede trabajar livianamente con los bienes físicos. O sea, yo no puedo saber si tengo más o menos 100 pesos o 1000 o 4. O sea, tengo que saber cuánto tengo. Bueno, lo mismo pasa con el conocimiento. Entonces, esto comenzó ya hace unos 20 y pico de años atrás, en empresas muy grandes, donde el conocimiento primero es muy cuantioso y por otro lado es valioso. Entonces se empezó a buscar la manera de administrarlo bien. Y con ella, a los 20 años llegó a nosotros y hoy está llegando a empresas de 20 personas, digamos, porque en definitiva el conocimiento es conocimiento. Entonces, a partir de nuestras soluciones de CAD, CAM y CAE, y gracias a nuestro proveedor Siemens, que es un jugador mundial en esto, o sea, que viene de trabajar con empresas muy grandes, aprendimos cuáles son un poco los parámetros para manejar este tipo de sistemas. Una cosa que hemos aprendido también bastante temprano es que este tipo de sistemas depende mucho de que nos cuente la dirección, que nos cuente el dueño de la empresa hacia dónde quiere ir. Porque es muy importante, porque entonces uno va a priorizar más una parte que otra, porque esto es muy amplio. Ahora ya no se trata solamente de administrar los archivos de diseño, sino que ligados a esos archivos de diseño van a haber archivos de herramental, archivos de procesos, archivos, todo lo que sea conocimiento, que luego lo voy a tener que administrar transaccionalmente. O sea, el conocimiento que yo digo, ¿qué operaciones tengo que hacer para hacer un producto? Luego voy a tener que ir a la fábrica y decir, bueno, vos hoy cuánto hiciste. Eso es transaccional. Pero las operaciones las definió el que dice cómo las va a hacer. Luego después voy a controlar
quién las hizo, cuánto tardó, etcétera, etcétera. Pero la base de eso es el conocimiento. Entonces, es muy importante conocer, digamos, cuestiones las más generales posibles, hacia dónde va la empresa, qué política de desarrollo herramental del producto, qué política de descentralización o centralización del diseño, qué parámetros de calidad de diseño, etc. O sea, una cantidad de cosas que luego nos van a hacer facilitar para poder trabajar con esto. Entre paréntesis, alguien trabajado en General Motors acá. Bueno, este es el sistema que usa General Motors, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, bueno, o sea, este mismo sistema que Liliana está implementando es el que usa General Motors, por ejemplo, hace 20 años. O sea, ellos lo tienen un poco más, Team Center se llama, o sea, un poco más aceitado. Bueno, yo no quiero, digamos... Como panorama inicial. No quiero, entonces, lo que ustedes ven acá simplemente es la interfaz de este sistema. Dentro de este sistema van a estar, esto en realidad es la cara visible de una base de datos, porque todos los datos que están acá no están en un sistema de archivos, sino que están dentro de una base de datos para ser administrados más precisamente. Nosotros hemos creado, bueno, para darles una idea, esta interfaz tiene distintas ventanas, en realidad es una interfaz tipo Outlook, pero digamos, tiene algunas características. Por ejemplo, aquí en la parte principal está donde yo voy a elegir los ítems que quiero, con los que quiero trabajar. Y luego allá tenemos facilidades de búsqueda, historia de lo que hemos hecho y después las aplicaciones que forman parte del sistema, como el Team Center, el Lifecycle Viewer, que sería para poder administrar los flujos de trabajo, que ya vamos a ver, y también el Schedule Manager, que es un project que puede estar también incluido dentro de la aplicación. Nosotros hemos cargado aquí un diseño de una mini prima, ¿no? Claro. Nosotros lo que hicimos, en realidad estamos trabajando muy fuerte con la gente de ingeniería, digamos, porque esta implementación se va a dar por etapas, digamos, ¿no? En esta primera etapa, y a modo de prueba, nosotros lo que vimos es extraer un pequeño lote de datos del ERP que ustedes tienen, y entonces... Calypso, ¿no? Calypso, ¿no? Metimos esos ítems dentro de Team Center y empezamos a relacionar esos datos con los archivos 3D que ya estaban diseñados. Eso va a posibilitar que el diseño, una vez finalizado, pueda ser reutilizado a modo de consulta o para cualquier otro tipo de uso que se le quiera dar por otros sectores de la empresa. Y a su vez, cuando eso se va haciendo con motivos de cambio, siempre los otros sectores de la empresa van a disponer la última versión de este producto. Entonces, como ustedes ven, en Team Center, digamos, la unidad mínima de almacenamiento es lo que se denomina un ítem. Un ítem tiene que ser interpretado como una carpeta, un contenedor de información. En ese contenedor, nosotros, como mínimo, tenemos 3 requisitos, que es un ID o código, que es el mismo código del producto que ustedes le asignan actualmente, el nombre o descripción, que es el mismo que ustedes le asignan actualmente, y Team Center va a trabajar con revisiones. Es decir, a medida que las revisiones van saliendo productivas, se van a ir generando y ante diferentes cambios de ingeniería que puedan ir surgiendo, se irán sucediendo revisión 2, 3, 4, que entrarían en reemplazo de las posteriores revisiones. Entonces, yo en este caso creo, para que ustedes vean, sistemas también de carpetas que puedo crear, como uno puede crear carpetas en el sistema operativo, pero la diferencia es que lo que contiene en la carpeta no es el archivo propiamente dicho, sino que es un link al archivo que está en la base de datos. Es decir que si yo tengo en mi escritorio, que es este usuario que yo les estoy mostrando, este ítem no quiere decir que este ítem está 2 veces en la base de datos, una vez en la base de datos y otra vez en el escritorio de este usuario, sino que hay un link que ocupa mínimo de información, nada, que
que está linkeando una sola vez al archivo. O sea que este archivo que yo tengo acá es el mismo que está viendo toda la empresa, en principio podría ver toda la empresa, el mismo exactamente. ¿En simultáneo? ¿Cómo? En simultáneo, exactamente. Entonces, nosotros tomamos una estructura, si ven los códigos y ven los nombres les van a sonar familiar, nosotros tomamos la procesadora como único producto y a modo de prueba para ir un poco validando esto, y trabajamos con, si ustedes ven, un sistema de revisiones, donde tenemos una revisión 1 y una revisión 2. Ven que aquí indica la barra. ¿Por qué pusimos esto? El día que nosotros salgamos en productivo vamos a tomar de Calypso toda la estructura de todos los productos y la vamos a meter como ítems vacíos, como contenedores vacíos dentro de Teamcenter. En principio podríamos agregar alguna información adicional, como ser alguna foto o ser algunos atributos propiamente dicho, que yo voy a pasar a mostrarles ahora. Cada ítem tiene un formulario donde yo voy a poder ver, digamos, atributos como ser la unidad de medida y la familia a la que pertenece, ¿no? Esto, como ya ustedes son atributos que están en Calypso, esto sí tenemos que definir si va a haber más atributos que puedan surgir. Como por ejemplo, podría ser atributos que necesariamente puedan ser interesantes, como ser, no sé, color, alguna propiedad física, el peso, etcétera, que podría estar también relacionado. Esa primera revisión va a estar vacía al principio y solamente va a ser exactamente lo mismo que está en la base, en el ERP, en Calypso. A medida que se vaya dando el proceso de trabajar, la gente de ingeniería va a empezar a subir y a relacionar esos archivos 3D que tienen con esos ítems vacíos que estaban. Entonces, generaría nuevas revisiones y agregaría a este contenedor de información más información. En este caso, podría agregar, por ejemplo, si tienen alguna previsualización o foto, que inclusive también, como no llegamos en su momento, pero también podría ya estar en la revisión 1. ¿Para qué? Para que el producto sea mucho más descriptivo. O sea, ya no estoy viendo solamente un código y un nombre, sino también lo puedo, digamos, reconocer por una visualización. Y en este caso particular, bueno, como estoy hablando de una estructura de producto, podría abrir la estructura del producto, ver sus hijos y ver cuando hablo de sus hijos hablo de los ítems que contienen ese padre, ¿no? Y ver una previsualización a partir de ese 3D generado. Entonces, haciendo un doble clic, este para mí me indica que es una estructura, que este ítem contiene una estructura. Haciendo un doble clic va a abrir otra aplicación que se llama Structure Manager, donde yo voy a poder previsualizar la estructura del producto. Y esto fue lo que nosotros trajimos de Calypso, ¿ven? Donde, bueno, acá se ve más las familias, la unidad de medida, la cantidad que está repetida, la cantidad de veces que está repetida en ese conjunto, etc. Inclusive puedo ir desglosando el conjunto, abriéndolo. ¿Y se puede visualizar también eso? Y yo puedo visualizarlo. Entonces, lo que voy a hacer, o sea, nosotros lo que no hicimos fue cargar todo el conjunto completo, cargamos una parte de ese conjunto, porque eso es lo que queríamos mostrar justamente, es que esto va a ser un proceso. El conjunto se puede cargar en una sola carga o puede ir siendo progresiva, es decir, puede ir cargando de a subconjuntos para en un determinado momento llegar a la totalidad del conjunto, o puede ir cargándolo de apartes a medida que voy necesitando. Supongamos en este caso, supongamos que yo tendría que hacer un cambio con respecto a la parte inferior. Bueno, no tengo necesariamente que cargar toda la licuadora en principio. Puede ser una estrategia o no. Otra estrategia puede ser, mira, agarramos esta parte de ítems o de piezas que son las que van a estar involucradas en este cambio, las subimos a Teamcenter y a partir de ahí hacemos un cambio. O sea, perdóname, Sí. lo que nos parece importante como estrategia es que esto no se parta de cero, sino que se pasen todos los ítems que están en el ERP, que en este caso es Calypso. O sea, eso es algo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque si no, si yo de ingeniería le doy un nombre que es diferente del que yo uso para manejar las transacciones, entonces ya tengo que tener una traducción, o en la cabeza o un diccionario.
Entonces, lo importante es que esa carga inicial se haga a partir de datos que vienen del sistema administrativo. Lo que a lo mejor que se refería Ángel era que la parte gráfica, porque ¿qué pasa? Yo al pasar toda esa información que tengo en el ERP, dejé casillita para ir a agregar conocimiento. Yo tengo que agregar todo el conocimiento que sea necesario para que la operación sea la más adecuada. Una parte del conocimiento es el modelo 3D. Si no tengo el modelo 3D, será una foto. Y también los despieces, que seguramente en algún momento se cargarán. Claro, bueno, no, los despieces vienen de Calypso. No me refiero a ese despiece, el despiece de los servicios, donde tiene la descripción. Tiene prácticamente lo mismo, tiene la imagen de cada. Claro, fíjate que Fabián Márquez va a trabajar colocando él todas las imágenes en este sistema. Cada uno de estos ítems, las fotos de cada uno. Ahora, Sí, ¿por qué no vemos alguna así rápido? No, era simplemente un poco hablando de la estrategia. Esta imagen la podés... En definitiva, José, porque a ver, digamos, yo me había generado la última vez que vino, no sé si eran los del... Mariano. Además, yo me había quedado con otra impresión, o sea, esto era lo que vos querías hacer, que era Claro. básicamente todo lo que hay dado vuelta, ir metiéndolo para Claro, aprovechar todo lo que ya se hizo. Tal cual. Y cuando habíamos hablado con esta Parecía que no persona, se podía. parecía como que no se podía, o al menos eso era la interpretación que hicimos en ese momento. Perdón, no estamos seguros todavía. Habrá que trabajar bastante. Bueno, estamos en proceso. Bueno, pero si No, ya- la herramienta si ya está, se puede pero tenemos que poner... Pero si ya despertamos todo. Seguro estamos, pero es una manera de decir que hay que trabajar, hay que trabajar. Por eso es importante que ustedes también participen, para que ustedes también digan qué es lo que necesitan de información relevante agregar al producto, ¿no? Claro. Lo importante es que vos podés mover esa imagen en 3D, ¿cierto? Sí, A pero lo mejor apagar, ¿no es cierto? la podés mover un poquito. Podría apagar la Por carcasa. ejemplo, sacando algunas imágenes, voy individualizando otras. Movelo un cachito. Se puede hacer cortes, se puede medir de Puede golpe. tomar mediciones, y esto el usuario no necesita un programa CAD, es simplemente con un puesto de Team Center puede acceder a parte de información que generó la gente de ingeniería, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a concentrar en esta pieza que automáticamente al pararme en la pieza, a la izquierda de la pantalla me identifica el código del producto y el nombre. O sea, yo podría hacer una búsqueda por la simple visualización, o podría realizar búsquedas, que es otra de las grandes características que tiene el programa, por distintas propiedades, atributos. Es decir, puedo buscar por el código si lo sé, puedo buscar por el nombre si lo sé, y si no lo sé, puedo buscar por quién la persona que lo creó, dónde se utiliza esa pieza, no sé qué, a partir de qué fecha fue aprobada esa pieza, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a concentrarnos en esta pieza. Voy a volver a la interfaz anterior. Y acá yo tengo la pieza individualizada, ¿no? Esta piecita. Donde tengo también una imagen de esa pieza, que es... Esa es la que está en el... Esa es la pieza de service. del service. del service. Entonces, al principio solamente voy a tener en la revisión 1, nosotros porque fue todo un proceso de trabajo, en la revisión 1 está vacía, no tiene nada, más que algunos atributos. Pero en la revisión 2, pero a ustedes que sería la 1, van a empezar el día 0 el productivo con una imagen en principio. Cuando ingeniería vaya cargando estos productos, en la revisión 3 va a estar la imagen y el 3D para que ustedes lo puedan previsualizar. Y de ser necesario, bueno, también podría inclusive poner planos, ustedes toman planos de armado, porque ese conjunto, por ahí hay algunos planos de armado, algunas indicaciones, etc. Otra cosa importante que nosotros también hemos relevado y que va a estar en principio para esta primera etapa es la posibilidad de tener ítems documentos, es decir, ítems no CAD. O sea, hay un montón de documentación en la empresa dando vuelta que puede o no estar vinculada a este sistema, a la estructura del producto y a los productos. Entonces, con determinada documentación yo podría tenerla ordenada y accesible, porque ya que voy a acceder a determinada información, sería muy útil que esté disponible para todos. Entonces, habíamos hablado también de tener algunos, o sea, no los procedimientos, pero sí el acceso a la información de determinados documentos que ustedes utilizan, como ser, bueno, formularios, en este caso, de no conformidad, o
procesos de armado, etc. Sí, lo importante es que aclarar que lo que se carga acá tiene que ser temas de datos maestros, es decir, por ejemplo, una hoja de trabajo de cómo rebabar una determinada pieza, que es algo fijo, no algo que tenga que ver con proceso, con controles de pieza, o sea, es decir, cada vez que aparezca una pieza, o sea, esto no lleva, esto no va a lo transaccional, esto va al producto en sí mismo. Entonces vos tenés una hoja de ruta de cómo rebabar o de cómo ensamblar o temas o aspectos que tenés que tener en cuenta antes de armar un producto, eso sí, porque es siempre igual para todo el producto. Ahora, si vos decís un control de calidad, que vos decís este sí, este no, y dejás un registro, ese registro no baja, ¿entendés? Para documento, no para un registro. Exactamente, es para documento, no para registro. Exactamente.